Leemos a partir del versículo 27. Lucas 5, 27. Dice lo siguiente: después de esto, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Vamos a orar. Señor, de nuevo acudimos a ti esta noche para este estudio semanal. Te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas a través de tu palabra. Estamos tan necesitados de ti, Señor, tan dependientes de ti. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Te pedimos que tú tomes tu palabra, que mires nuestros corazones, que la apliques, Señor, en cada vida. Tú conoces nuestros pecados, tú conoces si estamos en Cristo o no. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver este ejemplo de Leví, cómo él fue un hombre listo, pronto, para dar testimonio de lo que habías hecho en su vida, cómo él dejó todo para seguirte, Señor, y cómo él hizo de su hogar un lugar donde se predicaba la palabra, donde se recibían pecadores para conocer acerca de Cristo. Te pedimos todo esto, Señor, te agradecemos tu bondad y nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy nos toca ver a Mateo Leví. Y aquí al comienzo necesitamos aclarar el tema de los dos nombres de Mateo, porque puede ser un poco confuso. Mateo no aparece con el nombre de Leví en ninguna de las listas de los 12. Aparece solo como Mateo. Eso lo pueden verificar ustedes mismos si gustan. Pueden leer las listas que están en Mateo 10, en Marcos 3, en Lucas 6 y en Hechos capítulo 1. En las 4 listas de los apóstoles, Mateo aparece simplemente como Mateo. Eso lleva a algunos a concluir que Mateo y Leví son 2 discípulos diferentes. Pero estudiando el tema y escudriñándolo, no creo que debamos concluir eso. Básicamente hay consenso entre los comentaristas bíblicos rechazando la idea de que Mateo y Leví son 2 personas distintas. Lo que sí debemos concluir es que Mateo tiene 2 nombres. Mateo 9:9 narra la misma escena que vimos en Lucas capítulo 5 y que también está en Marcos 2. Lo único que cambia es el nombre. Entonces vamos de nuevo a nuestro texto en Lucas capítulo 5. Versículo 27. Después de esto, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y leemos en Mateo 9:9 que pasando de ahí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Entonces, el caso de Mateo es igual al de Natanael, Bartolomé, que vimos la semana pasada. Simplemente tiene 2 nombres. Esto ya sabemos que era común entre los judíos y es útil tratar de aprendernos los 2 nombres, aprendernos el nombre de Mateo Leví, a tratar de asociarlos para recordar que es el mismo personaje. Ahora, con Mateo Leví nos enfrentamos de nuevo al mismo problema que hemos estado teniendo más y más conforme avanzamos en la lista de los 12. No hay mucho registrado acerca de él, no hay muchos pasajes que lo mencionan, no hay mucho de dónde agarrarnos, y eso es realmente sorprendente porque Mateo escribió todo un evangelio, y vamos a hablar más de eso más adelante, pero vamos a ver que hay suficiente. Tenemos todo lo que Dios quería que supiéramos de Mateo el publicano. Esa era la profesión de Mateo antes de ser convertido. Era un publicano. Mateo trabajaba para el SAT en sus tiempos. Era un agente del SAT o un agente de lo que llamamos en Estados Unidos el IRS, el IRS del Imperio Romano. Ningún otro discípulo tenía esta ocupación. El único que era publicano era Mateo. Y como veremos, ser recolector de impuestos para los romanos no era motivo de orgullo para nada.
en el pueblo judío. Todo lo contrario, era motivo incluso de gran vergüenza. Estos publicanos, como les llamaban, eran los hombres más odiados, probablemente los más odiados de todo Israel. Y por lo general eran personas que vivían acordes a su reputación. Es decir, el pueblo los odiaba y eran hombres odiosos, o sea, eran hombres dignos de desprecio por cómo vivían y cómo se comportaban y qué hacían. Ahora, a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos, aunque debemos de hacerlo, debemos de pagar lo justo, debemos de pagar los impuestos que marca la ley en nuestro país, en nuestra nación, pero a nadie le gusta y era mucho peor este asunto en los tiempos de Mateo, porque los impuestos que él recolectaba no eran para el pueblo judío ni para el gobierno judío, o sea, no eran para el bien de la nación judía, eran para el imperio romano. El pueblo judío había sido conquistado y subyugado por los romanos, así que ahora tenían que dar tributo, pagar todo el tiempo tributo. El sistema romano para recaudar este tributo era enlistar a judíos que estuvieran dispuestos a recaudar entre su propio pueblo. O sea, reclutaban a judíos para cobrar los impuestos entre los judíos. Y por eso los odiaban tanto. Los odiaban porque ellos mismos eran judíos y porque los métodos a los que recurrían para recaudar eran muy, muy desagradables, muy detestables. Los métodos a los que recurrían para enterarse y para investigar, ¿no?, la informalidad eran tácticas y métodos muy odiados. Recurrían a los chismes, recurrían al espionaje, querían que tus vecinos envidiosos te fueran a reportar por evasión fiscal, usaban espionaje para enterarse de cualquier ingreso nuevo, cualquier buena cosecha que llegaras a tener, cualquier venta, cualquier compra nueva, etcétera. Entonces, todo el pueblo judío odiaba a estas personas. Los veían como traidores a la patria y es fácil de entender, es natural, los veían como traidores a la patria. Y vean, no había un sistema de leyes, no había un sistema en teoría justo, en teoría regulado para cobrarte lo justo y lo que determinara la ley en cuanto a tus impuestos. La forma de recaudar era que los romanos le imponían o le exigían una cuota a cada publicano. Y el publicano tenía que encontrar la manera cada cierto tiempo de cubrir su cuota que le habían impuesto. Lo de menos era cobrar justamente. O sea, cómo llegaban a la cuota, eso era lo de menos. A los romanos no les importaba cómo cobraban, qué hacían para sacarle el dinero al pueblo, si cobraban parejo. Lo que buscaban era que el publicano cubriera, que llegara la fecha y que él pudiera dar la suma que le habían marcado, que él pudiera entregar el impuesto que se le había marcado como su cuota. Y el publicano, pues claro que lo que buscaba todo el tiempo era cubrir por cualquier medio. Además, los publicanos eran famosos por llegar a su cuota y después todo lo que lograran por encima de esa cuota, pues se lo quedaban ellos mismos. Iba para su propio bolsillo, para su propia cuenta bancaria, ¿no? Ese era el sistema detestable que usaban. Entonces, estos cuates eran odiados, eran vistos como traidores a la patria. Tenían todo tipo de motivos el pueblo para odiar a los publicanos. Imagínense el tipo de hombre que fue Mateo antes de entregarse a Cristo. Un hombre dispuesto a ser odiado por su nación, odiado por su patria, dispuesto a ser visto como un hombre malvado, despiadado, sin importarle porque lo que a él le interesaba era el dinero. Quería las riquezas, amaba el dinero. Seguramente Mateo era un hombre codicioso, un hombre sin escrúpulos, un hombre dispuesto a quitarle al pobre lo poco que tuviera, a llegar y estrangular y extorsionar al pobre. La foto o el retrato preconversión que tenemos de Mateo
es una foto terrible, no es nada halagador, es una foto triste del pecado, de la codicia, del amor al dinero. Podemos imaginarnos la maldad, la codicia, la dureza de su corazón, cobrándole a los pobres y extorsionando y sacándole dinero al pueblo. Entonces, Mateo habría sido alguien que muchos odiaban, alguien que sería conocido por su maldad y su pecado. Y aquí eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué en el listado de los discípulos que Mateo mismo hace, en Mateo capítulo 10, versículo 3, se autonombra con el título Mateo el publicano? O sea, si tú tuvieras la oportunidad, ¿por qué no omitir eso? ¿Por qué no hacer como que se te olvidó eso de que eras publicano? ¿Por qué no omite eso? ¿Por qué no lo entierra? ¿Por qué no lo omite Mateo? Uno en los zapatos de Mateo pensaría, bueno, eso no lo tiene que saber todo mundo, ¿no? Qué vergüenza mencionar eso. Yo me querría olvidar de eso si fuera él. No querría anunciarlo y remarcarlo al mundo y a todas las generaciones venideras que leerían la palabra de Dios, ¿no? Pero leemos en Mateo 10 el título que Mateo se da a sí mismo. Vamos a Mateo, los invito a leer en Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, también Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Ahora, de nuevo, estos cuates eran odiados. Los publicanos eran vistos como personas con licencia para robar. Entonces, ¿para qué mencionarse como publicano en Mateo 10 y antes en Mateo 9:9? ¿Para qué mencionar esta ocupación tan malvada y odiada por sus compatriotas? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar Mateo en su evangelio? Pues es Mateo dándonos su testimonio, hablándonos de su vida pasada, hablándonos del hombre que era antes de conocer a Cristo. Es Mateo declarándonos públicamente quién era antes de Cristo, declarando públicamente de dónde Cristo lo sacó. Algunos creen, vean este detalle, algunos creen que la razón por la que Lucas se refiere a Mateo como Leví, o sea, habla de él como Leví, no como Mateo, en el pasaje de Lucas 5 que leímos al principio, era para no hablar mal de Mateo, como para no manchar su nombre, como para no evidenciarlo como habiendo sido un publicano. O por lo menos creen que se refiere a él como Leví Lucas para dejar en claro que esa era su vida antes de Cristo, antes de ser convertido. Vimos y leemos lo mismo en Marcos 2, en el relato de Marcos. Eso también llevaría a la conclusión que Mateo es probablemente el nombre que Cristo le puso a Leví después de su conversión, como lo hizo con Pedro, que antes se llamaba Simón, o con Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, antes de su conversión. Ahora, yo no sé si podamos asegurar que eso fue lo que pasó al 100%, no sé si podamos asegurar que Mateo fue el nombre que Cristo le puso a Leví después de su conversión. Yo me inclinaría a pensar que sí, no sé si lo podamos asegurar al 100%, pero lo cierto es que Mateo quería que Cristo se llevara la gloria. No solo por salvarlo, sino por salvarlo a pesar de ser un terrible publicano. El publicano era una connotación, un título que a cualquiera de nosotros nos habría dado pena en sus días. Una vez convertidos nos habría dado pena que cualquiera supiera que éramos un publicano. Él quería reconocer su pecado y darle toda la gloria a Dios por lo que hizo en su vida, por alcanzarlo, por hacerlo una nueva criatura y transformarlo. Mateo se niega a decir otra cosa acerca de sí mismo que no sea Mateo pecador, Mateo indigno, Mateo malhechor.
Entonces eso nos trae a la aplicación para nosotros, la primera aplicación para nosotros esta noche. No debemos esconder ni enterrar de dónde Cristo nos sacó antes de conocerle, de dónde Cristo nos salvó. Debemos de estar listos para dar nuestro testimonio, para darle gloria a nuestro Salvador. Esto es algo que debemos considerar y meditar. Cada creyente debería poder dar su testimonio. Cada creyente debería poder hablar de qué pasó en mi vida, de dónde me sacó Dios, cómo me salvó Cristo a mí. Si tienes pena de dar tu testimonio, si escondes tu testimonio, es como tener pena de ser creyente. Es como tener pena de ser un discípulo de Cristo. Es algo temible que un creyente diga, sí, yo soy cristiano. Ahí está en la iglesia los domingos, digo, yo soy creyente, yo creo. Pero alguien en su familia, un amigo, alguien del trabajo, quiere hablar de cosas espirituales o le pregunte, oye, vi el otro día que tú eres creyente o vi que tienes una Biblia, y que tengamos pena de hablar de nuestro testimonio, pena de hablar de quién éramos antes de Cristo, qué ha hecho Cristo por nosotros. Eso es algo terrible. No debe de ser así. Este es un punto importante. Eres creyente, debes ser capaz de contar tu testimonio. No debes de esconder tu testimonio ni evitarlo. De hecho, hay creyentes, nosotros no hacemos esto, y no es algo que bíblicamente sea obligado, pero hay iglesias donde optan por hacer que la persona, antes de ser bautizada, antes de ingresar a la membresía de la iglesia, pase al frente a dar su testimonio ante toda la iglesia, a contar quién era él, de dónde Dios lo sacó a él, cómo Dios obró en su vida, cómo Dios lo salvó a él o a ella. Leemos en Mateo 10 la advertencia, los invito a todos a leer conmigo. Mateo capítulo 10, versículo 28 y versículo 32. Mateo 10, 28. No temáis a los hombres que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es el versículo 32. Y versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vean el peso. Vean la importancia que hay en este asunto. Si tú eres un creyente secreto, uno de estos creyentes secretos, que a nadie le dice que eres de Cristo y a nadie le quiere contar su testimonio ni nada acerca de su vida cristiana, lee con cuidado este pasaje. Considera si realmente estás en Cristo. Es cierto que podemos llegar a tropezar en este tema, como tropezó Pedro, negando a su Señor. Pero Pedro después se arrepintió amargamente. Cristo trató profundamente con él y se arrepintió amargamente de haber negado a su Señor. Si eres alguien que consistentemente se niega a confesar que eres de Cristo ante los hombres y escondes tu testimonio y tu supuesta conversión porque te da pena y te dan miedo los hombres, considera si realmente eres creyente, si no te habrás autoengañado a ti mismo. Porque Cristo advierte, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y algunos piensan, pero hermano, eso es muy difícil. ¿A quién no le da pena reconocer que es un ex ladrón o un ex adúltero o un ex borracho? Sí, puede ser difícil, puede ser penoso, puede ser difícil reconocerlo, pero si alguien pregunta y queremos ser pescadores de hombres, y hemos visto que todos los discípulos hemos de tener esta mira de evangelizar, de ser pescadores de hombres, será necesario dar nuestro testimonio muchas veces, en muchos foros,
en muchas oportunidades. Y vean, no se trata de andar por todos lados hablando de nuestros pecados, de nuestra vida pecaminosa, diestra y siniestra. Hay personas que llevan esto a algo que no debe ser, algo inapropiado. Quieren andar por el mundo contándole a todos los detalles más gráficos y más detestables de sus pecados. Quieren contar detalles y escenas escandalosas de sus vidas pasadas que son completamente innecesarias. Los que hacen eso realmente es probable que estén mal motivados, no tienen una motivación correcta. Pero si somos creyentes, Cristo a todos nos salvó de un pecado o pecados que nos dominaban por completo, que dominaban nuestras vidas, que eran nuestro ídolo. Estábamos esclavizados al pecado. No podíamos romper con él. No teníamos la fuerza para dejar de pecar. Éramos incapaces de dejar de entregarnos a ese ídolo. Y debemos estar dispuestos a reconocernos pecadores ante otros, a reconocer que Cristo nos salvó y nos rescató de toda esa vida pasada que hemos tenido. Esto nos trae a nuestro siguiente punto. Regresando a Lucas capítulo 5, vemos el compromiso que tenía Mateo con esto de dar su testimonio al mundo. El deseo que tenía de ver a otros tan necesitados como él viniendo a conocer a su Señor, a conocer al Mesías. Leemos en Lucas capítulo 5, versículo 29. Entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa, le hizo un banquete a Cristo. Y había un gran número de publicanos y otros. El pasaje paralelo en Mateo 9 nos dice quiénes eran estos otros. Nos dice que eran hombres pecadores, hombres malvados, hombres entregados al pecado, que estaban a la mesa con ellos. Versículo 30, los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos de él diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y los pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y este es uno de los pasajes tan importantes, no me voy a desviar mucho aquí, pero nadie puede ser salvo sin verse como necesitado del médico espiritual. Nadie puede ser salvo a menos que reconozca su vida de pecado, su vida de maldad. Y por eso es que un creyente, una vez que es salvo, si es realmente salvo, quiere hablar de eso. Quiere dar testimonio al mundo de dónde Dios lo salvó. Qué necesitado estaba del médico espiritual y cómo vino él y lo curó y lo sanó espiritualmente y le dio vida eterna y lo hizo una creación nueva. Y esto es lo que vemos en Mateo. Mateo es convertido y lo primero que hace es esforzarse por traer a todos sus conocidos, a todos sus colegas, a todos sus amigos pecadores y a todos quiere que vengan a conocer a Cristo. Imagínense haciendo esto que hizo Mateo. Qué forma de empezar a caminar con Cristo. Pocos nos atreveríamos, tristemente yo creo que pocos nos atreveríamos a hacer lo que hizo Mateo. A la mayoría de nosotros nos toma años empezar a tener el valor de hablar de Cristo. Nos toma años el valor de sacar los temas espirituales y empezar poquito a poquito a mandar los folletos y los sermones a nuestra familia, a nuestros conocidos. Nos cuesta muchísimo invitar a otros a nuestra casa, invitarlos a la iglesia, invitarlos a nuestra casa para hablarles acerca de Cristo o empezar un pequeño estudio en nuestra casa o la casa de alguien más. O invitar, si nosotros no podemos dar el estudio, no importa, invitar a mis vecinos o invitar a personas necesitadas, invitar a algún maestro en la iglesia, algún pastor a que venga y nos dé un estudio en nuestra casa. Entonces, la aplicación, la pregunta es ¿qué hay de nuestro hogar? ¿Cómo se ve
nuestro hogar. Esa es la siguiente aplicación, el siguiente autoexamen. ¿Cómo es conocida nuestra casa, nuestro hogar? ¿Es un lugar donde se habla de Cristo? Una casa llena de las cosas espirituales, donde tratamos de vivir en base a la palabra. Es un lugar donde se habla con los invitados acerca de Dios, acerca de las cosas eternas, acerca de las cosas espirituales. O es un lugar donde si tú fueras, si yo visitara, si algún hermano visitara tu casa, parecería que no hay un solo creyente en todo el lugar. Si tuviéramos cámaras instaladas en la casa y pudieran ver el video de cómo vivimos y cómo hablamos y qué se platica en la mesa y qué programas se ven y cuando hay invitados de qué hablamos y qué hacemos y cómo nos comportamos, parecería que no hay un solo creyente en todo el lugar, que es una casa de inconversos. Les pregunto, ¿qué recuerdos tienen tus invitados de tu hogar? Las personas que han ido a tu casa, que han ido a comer, que han ido a pasar una tarde contigo en tu hogar, ¿qué recuerdos tienen? ¿Tienen memorias de pláticas espirituales acerca de cosas profundas, acerca de la eternidad? ¿Recuerdos de un lugar centrado en Cristo, en las cosas de Dios? O ir a tu casa es como ir a la casa de cualquier otro inconverso. Es como ir a la casa del vecino que no sabe nada acerca de Dios, llena de chistes mundanos, diversiones terrenales, fiestas mundanas. Sí, puede ser que sea un lugar divertida, que tu casa sea un lugar divertido. Puede que sea un lugar generoso. Puede que sea un lugar acogedor y de comida rica y un lugar hospitalario. Pero ¿qué vale eso si es un lugar sin Cristo? En la escala eterna, ¿qué vale eso? Que sea un lugar donde hay comida rica y donde hay diversión, pero nada acerca de Cristo, nada acerca de las cosas espirituales. Si es un lugar donde parece que no hay un solo creyente y nada de vida espiritual. Entonces, ¿qué nos dirían tus invitados? ¿Qué nos dirían los que frecuentan tu casa? Si pudiéramos hacerles la encuesta de salida, ¿no? A las personas que han ido a tu casa. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Esforcémonos por seguir este gran ejemplo de Mateo Leví. Y claro que cuando nos comportemos así, cuando esa sea la manera de vivir y la manera de comportarnos con las visitas en nuestra casa, habrán personas que se enojen, por supuesto. Habrán personas que ya no quieren regresar, personas que conocían tu casa antes, cuando estabas en el mundo, a quienes no les guste el cambio, la nueva vida, los cambios y las cosas espirituales que ahora ven y se ven y se tocan y se hablan en tu hogar. Pero darás gloria a Dios y tendrás recompensa en el cielo si tu casa refleja el evangelio. Y vean, hubieron personas que se quejaron de Mateo. O sea, no es que hizo esto Mateo y a todo mundo le pareció fabuloso y estuvo excelente. No. Muchos se quejaron de él. Lo leímos en Lucas 5, versículo 30. Los fariseos y los escribas murmuraban. Les molestaba esto. Les molestaban que la casa de Mateo ya no era un lugar de fiesta, ya no era un lugar de borracheras, un lugar mundano, sino era un lugar donde Cristo estaba hablando con pecadores. En el caso de los escribas y fariseos, tal vez les molestaba que ya no era un lugar de falsa santidad. No importa, el chiste es que no les gustaba el cambio de la casa de Mateo antes como inconverso a la casa de Mateo ahora como creyente. Y Mateo tenía claro lo que estaba haciendo, tenía claro qué estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y para quién, a quién quería agradar. No quería agradar a los hombres, quería agradar a Dios. No le importaba, no le importó lo que pensaran sus invitados y no les gustaba este nuevo cambio. Quería alcanzar almas, quería darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro cristianismo? ¿Nuestro cristianismo se limita a la iglesia?
¿O también hemos traído nuestro cristianismo, nuestra vida espiritual a la casa? ¿Hemos traído a Cristo a nuestra casa? ¿O solo nos encontramos con Él y solo actuamos como si estuviéramos en su presencia en la iglesia? Mateo trajo a Cristo a su casa de inmediato. Su casa se convirtió en un lugar donde a pecadores se les predicaba y se les presentaba el evangelio de vida eterna en Cristo. Hay creyentes, yo conozco a creyentes que se proponen seguir este ejemplo de Mateo. Piensan, Dios me dio esta casa y voy a ponerla a su servicio. Se va a volver un lugar que exalte a Cristo, un lugar de estudios bíblicos, donde los invitados conozcan el evangelio y se hablen de cosas edificantes y espirituales. Y Mateo mostró verdadero amor con lo que vemos aquí en su ejemplo de evangelización a sus amigos y compañeros. Este es verdadero amor por el prójimo. Amor por el prójimo no es callarnos. No es que cuando seamos convertidos, no voy a hablar de mi cristianismo, no voy a hablar del evangelio para no importunar, para no incomodar. Es hablar. Amar a nuestro prójimo es hablar, es insistir, es invitar aunque nos rechacen, aunque ya no quieran tener nada que ver con nosotros. Mateo invitó a sus compañeros de trabajo y realmente podemos decir que incluso invitó a sus cómplices, personas que habían sido sus cómplices por años en el mismo pecado, en el mismo estilo de vida pecaminoso, buscando el mismo ídolo del dinero, robándole al pueblo. Invitó a lo peor de lo peor a su casa a conocer a Cristo. Invitó a los que nadie más habría invitado. Leemos en el pasaje de Marcos 2, que no hemos leído, que nos relata el mismo evento. Es la misma escena. Marcos 2, versículo 15. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos, y vean lo que dice al final, y le habían seguido. Mateo tuvo el valor de tratar de evangelizar a sus compañeros de trabajo. Tuvo el valor de invitarlos a su casa para que escucharan a Cristo, de hablarle a su esfera de influencia, de hablarle a toda su profesión malvada, entre comillas, para que conocieran a Cristo. ¿Cuántos hemos seguido este ejemplo? ¿Cuántos hemos tratado de evangelizar a los que están en nuestra esfera de influencia? Si seguimos el ejemplo de Mateo, tal vez Dios nos conceda lo que le concedió a él, lo que leímos al final del versículo 15, que muchos le sigan. Tal vez nos conceda esto, como dice al final del versículo 15. Avanzando, Mateo es también un modelo para los que buscan a Cristo. Solo voy a hablar de esto brevemente. Para todos los que están buscando la salvación. Seguir a Cristo va a requerir que dejes todo. Que dejes todo sin reservas. Que no pongas peros. Que no digas luego. Después, háblame de eso más tarde, después, cuando haya vivido unos años más. Nadie haya a Cristo sin estar dispuesto a dar y dejar todo por seguirle. Mateo mismo registra una de las parábolas que hablan acerca de esto, donde Cristo ilustra este punto. Dice en Mateo 13, versículo 44, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre cuando lo halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Eso tiene que ser real en tu vida, o no eres creyente. Esta parábola tiene que suceder en tu vida o tú no conoces a Cristo. Cristo tiene que ser lo más valioso. Tiene que venir antes que cualquier otra cosa, antes que tu dinero, antes que tu estatus, tus bienes, tu reputación, tu trabajo. Tiene que ser todo para ti, así como lo fue para Mateo. Lo leímos. Dice que él, dejándolo todo, se levantó
y le siguió. O sea, la imagen es de Mateo ahí sentado en la mesa con las monedas, ¿no? Con las bolsas de dinero, las torres de monedas ahí recibiendo. Y cuando Cristo le dijo, sígueme, se paró, se fue, no le importó cuántos millones, cuánto dinero se quedó en la mesa, se lo van a robar, se lo van a llevar, no importa. Eso ya es basura. Lo tuvo por basura y siguió a Cristo. Entonces, ¿tú has dejado todo por Cristo? ¿O sigues diciéndole, Señor, todo menos esto? Sí, te seguiré, pero antes déjame hacer esto. Sí, te seguiré, pero no me pidas aquello. Hago lo que sea menos esto. Esto no lo puedo hacer. No me pidas esto, Señor. Nunca serás salvo así. Nunca serás salvo si eso es lo que hay en tu corazón. Por último, la última cosa que nos llama la atención de Mateo es que permanece completamente anónimo en su evangelio. Parece que tenemos muy poco, realmente al parecer tenemos muy poco acerca de Mateo, pero en otro sentido tenemos muchísimo, porque fue usado por Dios para escribir uno de los 4 evangelios. Es tremendo, Mateo fue uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia. Y sin embargo, dada la oportunidad, dada la ventana de oportunidad para glorificarse, para hablar de sí mismo, lo único que registra acerca de sí mismo es, yo soy Mateo el publicano. Es lo único que tiene que decir. Soy Mateo el publicano. Es decir, vemos la profunda humildad que Dios obró en Mateo. Vemos esta tremenda transformación en su corazón. La única clara respuesta que yo veo a la pregunta de por qué Mateo no dice más acerca de sí mismo en su evangelio es que estamos viendo evidencias de su humildad. Es evidencia de su autoestimación como un hombre inmerecedor, un hombre malvado, un hombre perdido sin Cristo. De hecho, en el pasaje de Mateo 9, donde encontramos la única mención que Mateo hace de sí mismo en su evangelio, el contexto que vemos en este capítulo, en los versículos anteriores, es Mateo narrando y mostrando que Cristo vino a perdonar pecados. En el versículo 5 de este capítulo 9, donde viene la única mención de Mateo de sí mismo, lo vemos perdonando al paralítico. Vemos cómo le trajeron al paralítico en una camilla y Cristo le dijo esta gran mensaje, le dijo, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego se enfurecen los fariseos. Cristo les pregunta, ¿es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Y ahí en capítulo 9, versículo 6, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Y después le dice al paralítico, levántate y anda, como una muestra. Yo puedo curar físicamente y puedo hacer algo más tremendo, algo más increíble, que es perdonar pecados. Y casi inmediatamente en el mismo capítulo 9 de Mateo, después de ese relato, casi de inmediato, Mateo se mete de por medio y es como una prueba. Es como si Mateo dijera, sí, en verdad, Cristo perdona el pecado. Cristo perdona a los peores hombres, a los más perdidos. Es como si se pusiera como la prueba. Mateo dice, yo soy la prueba. Yo era un publicano. Inmediatamente lo relata. Dice, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y hasta ahí, lo único que registra. Es increíble que Mateo escribe todo un evangelio, pero al parecer se queda sin voz. Parece como si se quedara sin voz alguna, sin aparecer. Nunca hace una pregunta, no vemos ningún registro de una pregunta. Nunca un comentario de Mateo. No aparece ningún incidente, ningún relato. Es como si no estuviera prácticamente, pero sí lo estaba. ¿Por qué no encontramos más de él? ¿Por qué no narra un poco más acerca de sí mismo Mateo?
Pues todo indica que Mateo era como Juan, quien tampoco se nombraba. Ya vimos que Juan se puso otro nombre, el discípulo a quien Cristo amaba. Juan siempre se refiere a sí mismo en tercera persona. Mateo no se refiere a sí mismo en tercera persona, simplemente no habla de sí mismo, no registra nada. Yo no voy a mencionarme a mí para nada. Eso es lo que hace Mateo. Mateo se consideraba como un gran pecador y pensó que lo único que podía hacer, lo único para lo que podía servir él, era para mostrar la grandeza de Dios. Entonces la aplicación para nosotros es preguntarnos si seguimos estos ejemplos que vemos en Mateo, si los hemos seguido, si son realidad en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo dejando todo? ¿Dejando lo que sea? ¿El pecado que más amamos? ¿El pecado que más disfrutamos? Como lo hizo Mateo. Seguirle dejando todo. ¿Estamos dispuestos a contarle a otros cómo Cristo nos salvó de ser personas profundamente malvadas y perdidas? ¿Estamos dispuestos a traer a Cristo a nuestra casa? A que nuestra casa sea un lugar donde se hable de la verdad, donde se hable acerca de las cosas eternas, donde se viva a la luz de la eternidad y donde las personas que entran en esa casa, donde nuestros invitados reciban palabras de vida, palabras de verdad, palabras de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio que hay de nosotros. Entonces leemos en Lucas 5:27. Después de esto, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y Mateo, levantándose, le siguió. Vamos a orar. Padre, cuán grande es esta transformación que vemos en tu Hijo Mateo. Ayúdanos, Señor, a considerar su ejemplo, a examinar nuestras vidas, a ver si estamos dispuestos a dar nuestro testimonio en todo tiempo a todo aquel que nos lo pida. Si tenemos el amor suficiente, Señor, para insistir y hablar con todas las personas en nuestras vidas que no te conocen, para invitarlos a nuestra casa y predicarles el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser como Mateo. Si hay alguien que no te conoce, Señor, escuchando esta transmisión esta noche, te rogamos que obres en su vida, que le muestres su amor al pecado, el hecho de que no puede dejarlo, y que le muestres el poder salvador de Cristo Jesús, que acuda a ti, que deje de poner excusas y que encuentre el nuevo nacimiento y vida eterna en ti. Te damos gracias, Señor, por la riqueza de tu palabra, por todo lo que nos has registrado acerca de estos 12. Te pedimos que nos sigas ayudando, Señor, a escudriñar tu palabra. Te seguimos pidiendo, Señor, por los enfermos. Te damos gracias por Nancy, que la has guardado, por el nacimiento de un nuevo bebé. Te pedimos que seas con él, que te conozca, Señor, desde una temprana edad, que se entregue a Cristo y viva para tu gloria. Nos encomendamos cada uno de nosotros a ti, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús.